Y el que va a pasar un Halloween que nunca se va a olvidar, Paul Manafort. Paul Manafort fue el director de campaña de Donald Trump, uno de sus hombres de confianza, y hoy se va a presentar ante las autoridades y va a quedar detenido. Con los detalles de esta noticia está con nosotros Juan Carlos López desde Washington. Juan Carlos, muy buenos días. ¿Qué es lo que se sabe? Muy buenos días, Carlos, y volvamos al viernes cuando CNN reveló una exclusiva que ya un jurado investigador había autorizado la formulación de cargos contra alguien, no se sabía si era una persona o varias, vinculadas a la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses. Uno de los nombres que surgió desde el principio era el de Paul Manafort, un estratega y cabildero político, quien durante un periodo fue el gerente de la campaña de Donald Trump y quien tenía vínculos estrechos con Ucrania, con políticos en Ucrania, y quien había trabajado en esa parte del mundo. Ya se sabe hoy que esos primeros cargos son en contra de Paul Manafort, que se entregará, como decías, a la justicia, y entonces será, al judicializarse ante un juez, se conocerá ya el pliego de cargos en contra de Manafort. Ahora, no sorprende que sea Manafort el primer acusado. Ya las autoridades habían adelantado una redada en su vivienda en el estado de Virginia, pero los detalles sobre esa redada llevaron a pensar que el fiscal investigador Robert Mueller tenía información que lo llevaba a sospechar de este individuo. ¿Y por qué lo dicen? Porque normalmente una redada de las autoridades llegan y tocan la puerta y entran. En el caso de Manafort, entraron sin hacer ruido, entraron sin que fueran detectados por Manafort, quien estaba en su habitación, aún estaba, según las versiones de prensa, estaba aún acostado, y se llevaron documentos, se llevaron computadores, muchas preguntas sobre el papel que jugó Manafort, que, como decía, tenía clientes, trabajó en Ucrania, conoce Rusia, conoce las figuras políticas de esa parte del mundo, y que el presidente Trump ha dicho trabajó algún tiempo en su campaña, pero fue su gerente de campaña hasta que por la controversia tuvo que renunciar en esa época, y ahora será el primer acusado en un proceso que el presidente Trump ha insistido hasta ayer en Twitter era una cacería de brujas, era algo injusto, era algo que no tenía justificación, y dice es un invento. Pero ya Robert Mueller, el exdirector del FBI y el fiscal investigador designado para este caso, que tiene amplios poderes para investigar, pues tiene ya a su primer acusado. Algo, Carlos, que explican los expertos es que normalmente en este tipo de caso, lo que hacen los investigadores y lo que hacen los fiscales es detener a una persona sobre la que tienen evidencia para presionarla y que testifique a favor de los investigadores. Es ofrecerle un acuerdo para que cuente lo que sabe sobre la investigación. Es apenas un paso preliminar, no se descarta que haya más posibles acusados, pero esta investigación, 9 meses ya llegando al 10º mes de la presidencia de Donald Trump, ya tiene un resultado, y es que Paul Manafort, quien fue el gerente de la campaña de Donald Trump, hoy será judicializado en medio de esta investigación, Carlos. Juan Carlos, los cargos están sellados por el juez, ¿no es así? No tenemos ni idea cuál podría ser. Exactamente, hay muchas, en el caso de Manafort hay diferentes áreas en las que podría ser investigado, pero el proceso funciona así. Hay un jurado investigador que es un grupo de jurados, como lo que uno ve en la televisión, pero estos jurados sesionan de manera secreta, y el trabajo de ellos es solo escuchar los argumentos de la fiscalía. Los fiscales se presentan, les dan lo que ellos consideran es el caso, la evidencia que creen tener, y ese jurado, si considera más allá de la duda razonable que el gobierno podría ganar en el proceso, autoriza o no que sean formulados los cargos. En el caso de Manafort se especula, y es mera especulación, que puede ser el trabajar para un gobierno extranjero sin autorización, puede ser evasión de impuestos, puede ser lavado de dinero. Hay numerosa información sobre contratos de Manafort en Ucrania y las transacciones que adelantó. Entonces, lo sabremos una vez sea detenido y esos documentos sean públicos, pero el hecho de que sea Manafort y que fuera la campaña, el jefe de la campaña de Donald Trump, muestra que la investigación de Mueller avanza y que ya tienen, en este caso, a un individuo que tiene muchas aristas de posible investigación, pero quien ya habría sido judicializado. Para finalizar, Juan Carlos, nos decías que Donald Trump dijo cacería de brujas, se molestó cuando surgió esta noticia el viernes, que no sabíamos que iba a ser Manafort, pero mi pregunta es, ¿se sabe la relación que mantiene Donald Trump con este hombre que fue su jefe de campaña
durante las elecciones? ¿Mantiene una buena relación o se quebró esa amistad que tenían? Ty Cobb, quien es el abogado que representa al presidente Trump en esta investigación, aclaró durante este fin de semana y dijo que los mensajes del presidente Trump no tenían nada que ver con las versiones que surgían sobre ya la judicialización de personas, que era simplemente sobre la investigación en general. Pero parece ser parte de una estrategia mayor, Carlos, de los republicanos de contrarrestar toda el canal que se genera, todo este número de informes que tienen que ver con Rusia, porque él insiste en que quien debe ser investigada sobre el tema de Rusia es Hillary Clinton. Ahora, en el tema de Manafort, cuando se le ha preguntado por Manafort, él dice que fue alguien que trabajó por un breve tiempo en su campaña. Ellos no tendrían antes de la campaña una relación estrecha y al parecer eso sigue siendo así, algo típico del presidente. No es de mantener ese tipo de relaciones, pero no hay detalles sobre si ha habido o no contacto después. Sí hay muchas anécdotas y sí hay muchas versiones, porque Manafort, por ejemplo, participó en una reunión en la que estuvo el hijo del presidente durante la campaña, cuando una abogada rusa les habría ofrecido información que decía era negativa sobre Hillary Clinton. Entonces Manafort, que estuvo dentro de la organización Trump, que estuvo en estas reuniones con el hijo del presidente, que fue su gerente de campaña, hoy va a ser judicializado y eso seguramente pondrá mucha presión sobre la Casa Blanca. Estaremos muy atentos a los próximos pasos. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos López en comunicación telefónica con nosotros desde Washington. Son desarrollos muy, muy importantes y es un cambio, digamos, que bien puede comenzar ya a acelerar la investigación sobre Rusia, que muchos pensaban podía tomar años, dependiendo del trabajo que quisiera y el camino que quisiera tomar el fiscal especial Robert Mueller. Pero hoy, después de que el viernes pasado ya se había conocido que el fiscal especial había presentado cargos, lo que se conocen cerrados, ¿verdad?, en un documento que no tenía acceso al público, pues el día de hoy ya se conoció que Paul Manafort, que es el ex jefe de campaña de Donald Trump, y una de las personas que trabajó en la campaña también muy de cerca, Rick Gates, los dos se presentaron directamente a la oficina del FBI en Washington y básicamente se entregaron. Esto después de que ya se conociera que había cargos en contra de dos personas que no se conocían cuáles eran estas personas, pero se sospechaba que pudiera ser Paul Manafort o también incluso Michael Flynn. Así que lo que hoy sabemos es que es Manafort el que habló ya con las autoridades, él mismo se entregó, Rick Gates también. ¿Quién es Paul Manafort? Fue la persona que trabajó como jefe de campaña del presidente por varios meses, pero en medio de una investigación sobre su trabajo como consultor en Ucrania, generó mucha polémica al punto que él decidió más bien retirarse de la campaña para no seguir creando distracciones. Pero la investigación continuó. Rick Gates trabajó con Manafort también en varios de estos trabajos de consultoría y también trabajó en la campaña de Donald Trump. Gates especialmente había trabajado con Manafort en varios asuntos desde el 2000 y ahora pues los dos se han presentado, van a entrar en un proceso digamos normal de que se le tomen algunas fotografías, se le tomen las huellas digitales, hay una pequeña presentación en la corte, se le lean sus cargos en contra y comienza una segunda parte. Alejandra, esto es muy y muy importante porque pues muestra que el fiscal especial tiene importantes datos que le dan la suficiente confianza como para decir que esta persona tiene serios cargos, y son cargos federales que lo pueden llevar a la cárcel por muchos años. Inclusive luego que el presidente Trump este fin de semana tuiteara todavía y aludía a esta investigación diciendo que era una cacería de brujas, ahora vemos entonces cómo se entregan tanto Gates como Manafort. Y One, te pregunto, ¿se sabe ya los cargos que pudieran enfrentar? Y háblanos un poco también de lo que ha sido la investigación, inclusive cuando estuvieron en la casa de Paul Manafort, el FBI. Exactamente, mira, no, los cargos siguen todavía sellados, como se llama en inglés sealed, o básicamente todavía no han sido abiertos directamente, no se han presentado directamente, pero sí va a ser el día de hoy muy seguramente, y hoy sí ya se sabrá qué tipo de cargos son. Ese es tal vez el gran misterio, precisamente porque como Manafort tenía tantos, o tiene tantos lazos como consultor extranjero,
tiene mucho dinero en paraísos fiscales, tal vez todo esto tiene mucha relación con todo algo de lavado de dinero, no sabemos. Vamos a tener que esperar hasta que el fiscal especial pues ya oficialmente presente estos cargos en contra. Sí, esa es la verdadera razón, digamos la verdadera importancia de Robert Mueller, que contrario a las investigaciones que se están dando en el Congreso, en Cámara y Senado, Mueller tiene la capacidad de presentar cargos criminales y eso es muy importante. Ahora, tú me preguntabas sobre Manafort, es tal vez una de las pistas más importantes de que Mueller estaba muy interesado en el trabajo que venía haciendo Manafort, es precisamente que en julio se le allanó su casa de una forma que pocas veces se hace cuando no hay cargos, digamos, o no hay una investigación diferente cuando se trata de cargos criminales, etcétera, o una investigación por asesinato, etcétera. En esta ocasión, los agentes del FBI entraron y allanaron la casa de forma violenta, sin tocar la puerta, y en la medianoche, en la madrugada, cosa que no le diera tiempo al sospechoso, en este caso Manafort, de guardar o destruir evidencia. Así que esto fue parte de las primeras pistas de la importancia que tenía Manafort para Robert Mueller. ¿Para dónde nos va a llevar esta investigación? No sabemos. Todavía queda mucho tiempo y puede que esto sea solamente motivado por que de pronto estén proscribiendo algunas de las, del periodo para poder presentar cargos contra alguien, por ejemplo. No necesariamente que ese sea ni el final de la investigación, ni que realmente se haya encontrado algo explosivo directamente contra Trump o la campaña de Trump. Pero sí es cierto, hay varios puntos importantes. La semana pasada ya se habló también del interés que tenían en estudiar un acuerdo que se hizo para venderle uranio a Rusia por $12 millones. El presidente Trump ha tratado, y los republicanos han tratado de darle la vuelta y decir que es la otra campaña la que estaba con asuntos y con lazos con Rusia, pero todo esto, nada de esto está claro y todo esto sigue en investigación. Así es, justamente acusan a la campaña de Hillary Clinton de estos nexos, pero Ione, pues comenzamos la madrugada mañana de hoy esperando de quiénes se trataban estos arrestos, de quiénes serían entonces los que serían arrestados, y entonces vemos que Paul Manafort y Rick Gates son los que se entregan a la justicia. Y pasamos nuevamente a Washington. Allí está Ione Molinares con información reciente sobre la entrega de Paul Manafort a las autoridades. Ione, muy buenos días nuevamente. Hola, María Alejandra, esto se está moviendo bastante rápido. Hace minutos nada más hablábamos de la posibilidad de que se diera a conocer exactamente el tipo de cargos que se le están presentando a Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente, del entonces candidato Donald Trump, y Rick Gates, quien fuera también un funcionario de la campaña de Trump y una persona que ha trabajado muy de cerca con Manafort en otros asuntos de sus negocios privados. Pues lo que se conoce como el jurado investigador, que era los que estaban estudiando el caso a raíz de la investigación que estaba adelantando el fiscal especial, pues lo que hizo fue que presentó 12 cargos en contra de los dos. La mayoría son de conspiración contra Estados Unidos, conspiración para el lavado de dinero, que era algo que más o menos teníamos sospecha, el hecho de no haberse registrado como un consultor internacional. Esto es importante porque las personas que trabajan como consultores para gobiernos extranjeros deben presentar o deben recibir un permiso especial y un certificado especial. No lo hizo. También por entregar declaraciones falsas, y hay 7 cargos por falla de reportar además algunas de las cuentas en bancos foráneos y en instituciones financieras extranjeras. Son estos los cargos para los dos, son importantes. Te decíamos anteriormente que mucho de esto tenía que ver con la proscripción de algunos de los tiempos que tienen para presentar algunos de los cargos, y porque seguramente ya había suficiente posibilidad de ir avanzando en la investigación. Esto es muy importante. Lo que haga, la conexión que tenga Paul Manafort con el presidente Trump está todavía por verse, pero recuerda que el fondo de toda esta investigación de Mueller es para dos cosas: para determinar si hubo una verdadera
conspiración entre asesores de la campaña de Donald Trump con los rusos para beneficiar la campaña de Hillary Clinton, y el otro, sí, el presidente Donald Trump obstruyó a la justicia al despedir a James Comey en mayo pasado, cuando Comey estaba adelantando la investigación sobre Rusia y la campaña de Trump. Alejandra. Claro, en aquel entonces se hablaba justamente era de cómo perjudicar la campaña de Hillary Clinton y en este caso pues beneficiar de alguna forma la campaña de Donald Trump. Muy fuerte es lo que nos acabas de informar, 12 cargos entonces entre los que están conspiración contra el gobierno de Estados Unidos, lavado de dinero y más detalles. Yone Molinares, muchísimas gracias.